Bienvenidos al Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt, en nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade, anfitrión virtual de esta reunión. Les doy la más cordial bienvenida, deseando que todos estén muy contentos en estas Pascuas de Resurrección. Hoy día primero, 11 de abril de 2023, celebramos nuestra 42ª sesión. Seguiremos en la lectura del prefacio a las obras completas de Iván Illich, escrito por Jean Robert y Valentina Borremans. Los comentarios, tendremos el honor de que nos acompañe Javier Sicilia para comentar esta parte del prefacio. Muchas gracias a todos. Silvia, bienvenida. Buenas tardes. Me alegro mucho de estar con ustedes de nuevo. Creo que esta parte del prefacio es una de los escritos de Jan más preciosos, donde él expresa parte muy profunda de su compromiso de vida, de su obra, de su relación con Iván Illich, y entonces qué maravilla tenerlos a ustedes para poder comprender a fondo y extraer lo máximo posible de esta parte del prefacio, que es el final, y me alegra mucho que Javier nos acompañe. Y quiero yo decir ahorita un pequeño recuerdo. La hermana Aline Ussel, que ha sido una gran luchadora, yo la recuerdo desde hace, no sé, 20, 30, 40 años, de luchadora, de comprometida con los derechos de las mujeres, una mujer, y qué lindo que se fue el domingo de resurrección. O sea, esa partida de Aline, yo creo que ella la eligió porque esa noche del domingo de resurrección se vino a despedir de mí. No me pregunten cómo, pero yo la sentí por aquí con esa bondad, esa serenidad, esa grandeza espiritual. Entonces quiero recordarla aquí con todos ustedes, que han sido gente que de alguna manera tuvo contacto con sus muchos años de lucha y de compromisos por la justicia. Y bueno, ya con esto podemos iniciar con esta parte del... Yo recuerdo a Lynn cómo hizo énfasis en venir cuando tuvimos la conmemoración de un año de la partida de Jean Robert. Ya estaba muy mal, ya casi no se podía sostener, y vino aquí al Panteón de Chamilpa a orar y a hacer toda una ceremonia de saludos o de conmemoración de la vida de Jan. Entonces, bueno, ya con eso podemos iniciar esta parte, la parte más preciosa del prefacio a las obras reunidas de Iván Illich. ¿Quién empieza leyendo, Héctor? Si quieren, yo comienzo. Ándale. El regreso de Illich a París y a sus comunidades de murmuradores es el objeto de su último libro, en su opinión, el mejor, En el viñedo del texto. Estas comunidades estaban dedicadas al studium legendi, un arte de leer tan extraño a los estudios modernos como la causa finalis y la perfectio de la física medieval lo son de la causa eficiente de los físicos contemporáneos, o como la presencia medieval de los muertos lo es de su irrealidad moderna. Para los alumnos de Hugo de San Víctor, nacido en 1096 y muerto en 1141, cultivar el arte de leer significaba orientarse y aprender a moverse ágilmente en un cosmos espacio-temporal en el que cada persona, cada cosa, cada lugar debían primero comprenderse literalmente. Solo después
la lectura podía revelarse como algo distinto. Primero, la interpretación de los seres como signos unos de otros. Luego, el reconocimiento personal por el lector que tiene, él también, su lugar en el seno de ese orden, que es un orden, entre comillas, temporal. Para ejercitar a sus alumnos en esas 3 etapas de la lectura, Hugo los invitaba a construir en su memoria un arca moral y mística. El gran medievalista alemán Friedrich Olli mostró cómo esta arca influyó en los constructores de iglesias. Veamos cómo el propio Hugo la describe. En las 3 dimensiones, perdonen, en las 3, perdonen, en las 3 dimensiones de esta arca se obtiene toda la escritura divina. El arca moral es una arquitectura mental cuyas 3 dimensiones, longitud, anchura y altura, corresponden a las 3 dimensiones, a las 3 etapas de la exégesis. Primero, la lectura literal, después la interpretación alegórica y finalmente la tropología y la anagogía. La historia es la medida de la longitud del arca porque el orden del tiempo se encuentra en la sucesión de los acontecimientos. Cada uno de los pasos. Sí, Javier. ¿Me permiten? Sí, por favor. Este texto, o esta parte del texto sería muy interesante leerla, volver a ella con el ensayo, creo que ya lo vieron, un ensayo donde está Nixtus, donde Jan hace una comparación del arca mental y el arca mística de Hugo de San Víctor y del viñedo del texto con la catedral de Saint-Denis. Ay, sí, eso está lindo. ¿Sí? Es decir, sí. lo que Hugo, lo que Illich describe de Hugo, que ahorita lo vamos a seguir leyendo, ya lo traslapa a la catedral de Saint-Denis. El arquitecto de esa catedral, porque bueno, está superpuesta, ¿no? Hay varios templos, ¿no? Cuando uno va a Saint-Denis puede bajar al primer templo, el original, después a otro y luego a otro, hasta tener esta catedral que es la que está, la que uno puede visitar, ¿no? Inmediatamente, donde se celebran las misas, aunque también en la catedral, en la parte de abajo, en la primera catedral se celebran. Y lo que ve Jan allí es que ¿te acuerdas, Silvita? Suyerius hace arquitectónicamente el mismo proceso que va a describir Jan, que describe Illich en el viñedo del texto en relación con el arca interior de Víctor Hugo de San Víctor, ¿no? Sí, sí. Lo dejo ahí porque eso valdría como un estudio paralelo interesante, ¿no? Sobre todo porque ahí está operando el arquitecto, Jan, el arquitecto, llevando esto a una experiencia mística, pero muy encarnada, muy en el orden de la materialidad de la arquitectura, ¿no? Sí, ay, sí. Yo creo que eso sería bueno considerarlo, Javier, ¿Sí? de poder, no lo hemos revisado, ¿eh? Esos textos no, porque ese texto es fundamental para mí, sí, Jan, ¿no? sí. Es donde como pocas veces Jan habla, pero desde su materialidad, desde su visión arquitectónica, de su experiencia espiritual, ¿no? Sí, sí, yo creo que es muy conveniente que lo programemos para la próxima sesión, porque quedaría muy bien para completar lo que estamos viendo ahora. Bueno, bien, vamos a seguir y ahorita volvemos a Sí, ese ensayo sí, de Jan. sí.
Cada uno de los pasos del que recorre el arca imaginaria en el sentido de su longitud de este a oeste es un acontecimiento histórico. Esta intuición es la que los constructores góticos, invirtiendo el sentido de la progresión, Sí, tradujeron en piedra y en espacios arquitectónicos. En la Catedral de Siena, por ejemplo, el fiel que camina de oeste a este hacia el altar posa literalmente los pies sobre la historia, incrustada en los mosaicos del piso. Ay, perdón, allí hace un atisbo de lo que va a desarrollar muy ampliamente en el ensayo al que me estoy refiriendo. Sí. ujú, En tanto primer movimiento del exégesis, la paciente progresión según la longitud, en la que el sentido literal de las cosas se revela a ras de suelo, incrusta la verdad de los hechos en el arca interior de la memoria, recordando lo que de principio a fin se hizo, cuándo se hizo y por qué se hizo. Aquí dice, véase Iván Illich. La alegoría es la medida de la longitud del arca, porque la reunión de los fieles se fortifica en la participación de los misterios de la fe. ¿Alguien quiere seguir, Marcelo? Prende tu micrófono, por favor. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. La alegoría es el más proxémico de los tropos o figuras de la retórica, lo que quiere decir dos cosas. Primero, que la alegoría establece una correspondencia entre dos realidades de aquí abajo, más que puentes entre el cielo y la tierra. Después que, al ser una figura de retórica de corto alcance, implica más proximidad carnal que los otros tropos, como por ejemplo la metáfora, la metonimia o el anacoluto. Mis vicisitudes pueden servir de alegoría más que de metáfora, de alegoría de mi prójimo, perdón. No es extraño entonces que para muchos autores medievales la longitud sea también el codo a codo de los creyentes en el transcurso de la comunión. Para Sicard de Cremón, la longitud es también la caridad que ofrece el regazo en Dios a los amigos y no odia a los enemigos. Latitudo carites est qua dilatato sinu mentis amicus in Deo in inimicus diligit propter Deum. Para Hugo, la latitud. A ver, Sí, sí. hay que ver la traducción, ¿no? Ah, ok. Bien. La 9, Ajá, ¿la puedes traducir tú? No está traducida. No, ¿Tú la puedes traducir? no, la verdad no sé latín, perdón. No. Bueno, ¿alguien la puede traducir? ¿No? no. Bueno, sigamos. A ver, ¿Tú, intentemos. Javier, sabes latín? No. No, pero podemos. Ahorita lo intento en Google Translator. Ahorita A lo ver. paso. Permíteme, ahorita hay que seguir mientras déjame leer copiando. Dice la traducción del francés es de Jean Robert y Valentina Borremans. ¿Seguimos o esperamos? Y paremos de ahí en el 10º, porque pues aquí hay que ir esclareciendo, porque son conceptos intrincados, ¿no? Bien. Sí, para Hugo el arca. Ok. Ah, ¿seguimos? Ok. Sí, y paramos ahí en el llamado 10, en la llamada 10. Ah, ok.
Para Hugo, la latitud del arca es la dimensión en que las cosas dicen lo que son, unas para otras, según la carne y el orden temporal de la historia. La anagogía o relación de proporción entre las cosas y los seres, semejantemente de aquí abajo. Ahí vamos a subir, La- vamos a tratar de entender lo que nos está diciendo Jan, ¿no? Vamos otra vez allí donde empieza el texto del ¿La viñedo. alegoría? ¿Eso? No, no, más Ah. para arriba, donde empezamos a leer. Ok. El arca moral es una arquitectura mental cuyas 3 dimensiones, longitud, anchura y altura, Ahí, corresponden a las 3 etapas del exégesis. a ver. Es un arca y Jan la compara, y la va a comparar más precisamente en el ensayo al que me estoy refiriendo, con una iglesia, ¿no? Y sobre todo con una catedral, y sobre todo con una catedral gótica, como lo va a señalar más abajo, ¿no? Al hablar de la catedral de Siena, y después dice que las catedrales góticas. Entonces, lo que tú tienes en una dimensión arquitectónica es la longitud, ¿no? Cuando uno entra por el pórtico de la catedral, uno se dirige al altar longitudinalmente, ¿sí? ¿No? Y longitudinalmente. Y luego tienes, ¿dónde está? Ya me perdí. Ah, ajá. De este a oeste, ¿no? De donde sale el sol, ¿sí? A donde se pone. Hacia allá están orientadas supuestamente las catedrales, ¿no? Y es un acontecimiento histórico, es simbológicamente o alegóricamente, ahorita vamos a tratar de precisar eso, lo que equivaldría al caminar del ser humano en la historia, ¿no? Hay que recordar que en la teología cristiana somos peregrinos, ¿no? Y somos peregrinos hacia la casa de Dios, que viene de la tradición judía. Y somos peregrinos porque lo que hace el cristianismo es que la casa de Dios se vuelve el prójimo, y el prójimo, la expresión de la proximidad, es el Cristo resucitado. Entonces, en una catedral, sobre todo en una catedral gótica, uno entra a la historia, es lo que nos va a narrar Jan, lo estoy diciendo muy rápido, Jan es más complejo, es complejo. Y vamos caminando simbológicamente hacia el fondo del altar. Pero vamos, y ahorita vamos a ver cuando hable de lo anagógico, porque arriba está el rosetón. ¿Se acuerdan? La catedral De que más, Notre Dame. Notre Dame, la que tenemos como referencia, ahí está el Sí. rosetón, está arriba del altar, es el símbolo del Cristo resucitado, a través del cual los rayos del sol, que son metáfora de Dios, pasan y nos iluminan el camino de la historia. La historia debe de ir hacia allá. El hombre a través de la historia debe de ir hacia allá. Esa es la parte de la longitud. Es un acontecimiento histórico. Esta intuición es la que los constructores góticos, invirtiendo el sentido de la progresión, no entiendo qué es eso, tradujeron en piedra y en espacios arquitectónicos. ¿Qué diríamos esto? Invirtiendo el sentido de la progresión. ¿Será que las catedrales góticas no están construidas de este a oeste, sino de oeste a este? Porque la historia empieza con Cristo, ¿no? La historia que nos lleva hacia la redención, probablemente sea eso, ¿no? ¿O qué se les ocurre? Tal vez en ciertas tradiciones de ciertos templos viene el oeste, el este representa el sol en algunos templos, ¿no? La sabiduría. Entonces, entras por el oeste para dirigirte al
al este, a donde sale el sol, a donde está el... Sí, Sí. pero aquí es justamente, ¿no? Quizá. A diferencia del sol que recorre de este a oeste, el fiel va de oeste, de donde se pone hacia el este, ¿no? Bueno, no sé si... Sí, sí, pero porque la historia en realidad, desde la perspectiva cristiana, empieza con Cristo, ¿no? Es decir, el oeste es el declinar de una era que Ajá. abre una nueva era, que empieza con Cristo, que está precisamente simbolizado en el rosetón, hacia el cual el fiel se dirige caminando, ¿no? Caminando por la historia, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí, Javier, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. ¿No? Por eso, en la Catedral de Siena, por ejemplo, el fiel que camina de oeste a oeste está hacia el altar, ¿no? El fiel que camina hacia el altar posa literalmente los pies sobre la historia incrustada en los mosaicos del piso. Es la historia de la redención, ¿no? Toda historia a partir de Cristo debe dirigirse al altar donde está el sacrificio de Cristo que termina arriba en la resurrección simbolizada por el rosetón, donde el sol ilumina, ¿no? El rosetón y el camino de la historia. ¿Sí? En tanto primer movimiento de la exégesis, la paciente progresión según la longitud en la que el sentido literal de las cosas se revela a ras de suelo, incrusta la verdad de los hechos en el arca interior de la memoria, recordando lo que de principio, ya me perdí, a fin se hizo cuando se hizo y por quien se hizo. A ver. En tanto primer movimiento de la exégesis, la paciente progresión según la longitud en la que el sentido literal de las cosas se revela a ras de suelo, incrusta la verdad de los hechos en el arca interior de la memoria, recordando lo que de principio a fin se hizo, cuando se hizo y por quien se hizo. ¿Qué podemos entender de esto? Justo lo que estás diciendo, a mi parecer, Javier, ¿no? A ver, ahonda, Jesús. O sea, todo el templo, la catedral es... Es decir, caminamos por la Sí, historia. sí. Ese caminar hacia el altar es un caminar junto con la comunidad, ¿no? Los fieles se fortifica en esa participación No. A ver, uno va La caminando, salvación. uno entra, ¿sí? El sentido literal de las cosas se revela a ras de suelo. ¿Cuál es el sentido literal de las cosas? ¿Cuál sería el sentido literal de las cosas? A ver. Cuando la mesa es mesa, cuando la silla es silla, cuando la casa es casa. Eso sería lo literal. Y ya la alegoría tendría que ver con un lugar para sentarse, con un lugar para vivir. No sé si es por ahí. No, porque después dice, recordando lo que de principio a fin se hizo, cuándo se hizo y por quién se hizo. ¿Podrían ser los pisos, las imágenes que hay en el piso de la catedral y las historias que revela? No. Tiene que ver. Es un Tiene que asunto ver, de... son las cosas, es decir, hay un libro, el primer libro, hay dos libros, ¿no? En ese tiempo. Uno es la Biblia y el otro es el mundo. El mundo
son las cosas del mundo, no, pero no la silla, ¿no? Son la creación misma, ¿sí? Cuando uno va caminando por la historia, ¿no? El sentido literal de las cosas está allí. El cielo, la belleza del mundo, los árboles, el mundo hecho por Dios, ¿no? Ya lo va después a metaforizar en este ensayo, hablando de la nave de la catedral, como un arca que va navegando, ¿no? Y que puedes ver hacia afuera pues, los objetos literales de la naturaleza. Pero cuando dices, es un acto que tienes que recordar por la memoria, lo que de principio a fin se hizo, por qué se hicieron esas cosas que tienen un sentido literal, creo, ¿no? Cuando se hicieron, ¿no? En el momento en que, porque esto tiene una referencia con la Biblia, en el momento en que Dios crea el mundo, cuando se hizo y por quién se hizo. ¿Qué dice la nota 7? Es véase Iván Illich en el viñedo del texto, Etología de la lectura, un comentario al Didascalicón de Hugo de San Víctor. Es la referencia, Javier. Apagaste tu micrófono, Javier. Permítanme un momento, déjame ver si tengo un dato, espérenme un momento. Ah. ¿Qué estabas diciendo, Jesús? En realidad nada, ¿No? solamente leí, no, nada. Espérame. Ya está la traducción, podríamos leerla, ¿no? También, que había pedido Javier. Y a ver, ¿qué dice? Véase Illich en el viñedo del texto. El ancho de la caridad es que Ajá. se amplía con sus amigos en Dios y los enemigos aman por Dios. Eso es lo que dice el texto, ¿no? La En cita. latín, sí. Sí, pero todavía no llegamos ahí. Estamos en la longitud. A ver. Voy a leer una cita de este ensayo al que me estoy refiriendo sobre la Catedral de Saint-Denis. Dice Jan. Ay, sí, qué lindo ese texto. Dice, la entrada, cuando uno recorre con sus pies esa arca arquitectónica, se da cuenta, voy a simplificarlo, ¿no? De que esa iglesia donde un Cristo juez señorea el pórtico, en la entrada de la Catedral de Saint-Denis, hay un Cristo juez arriba, ¿no? Es decir, vas a entrar en el misterio donde vas a ser juzgado, ¿no? Ah. Y es una entrada de las jerarquías celestiales de las cuales el interior de la basílica es símbolo, y un rosetón símbolo del Cristo resucitado señorea el interior, el punto más alto que ilumina el mundo visible. Hay 3 niveles que la modernidad tecnológica ha roto, el de la longitud, el de la latitud y el de la altura. El primero es un caminar hacia el lugar de la Eucaristía y del Cristo resucitado.
es un caminar que simboliza la historia de la salvación, es decir, del tiempo entre la creación y el juicio. Si el feligrés que camina en esta dirección echa una mirada afuera a la derecha y a la izquierda, si estoy citando a Jan, podrá imaginar que se ve desde el arca de Noé al mundo sumergido por el diluvio. Ajá. ¿Sí? Lo que está diciendo Jan acá, creo, en este texto, es que se camina hacia allá, hacia esto que yo acabo de leer, pero mirando las cosas literalmente. ¿Qué es literalmente? Tal y como las vemos. Pero esas van a ser símbolos de algo, ¿no? Y tenemos que pensarlas en función de para qué, por qué y quién las hizo. Y eso es mirar ese caminar, ese mundo, caminar, mirarlo a la luz de la revelación que está en el libro de la Biblia. ¿Sí me explico? La alegoría es la medida de la longitud del arca porque la reunión de los fieles se fortifica en la participación de los misterios de la fe. ¿Qué es la alegoría? Es una figura de la retórica, ¿no? Poética. ¿Alguien puede abrir su Google y leer qué significa la alegoría? Si la alegoría es algo muy pequeño, es algo que va a decir lo que no puede decirse, ¿no? A través de un análogo. La caída, la creación de Dios, ¿no? Es una alegoría del acto creador, ¿no? La palabra, Dios crea por la palabra y pone es una alegoría, es un equivalente de algo que es mayor, pero es proporcional a nosotros, ¿no? Un jardín, unos árboles, una palabra que se dice, ¿no? Y la retórica, que es el arte de donde emana, donde bebe la tradición poética, que está llena de figuras retóricas, para poder decir el sentido. Es una representación que tiene un significado alegórico, tiene un sentido simbólico. No es que Dios creó mediante la palabra, hizo un jardín de todo eso es absolutamente simbólico. Es proporcional a un mundo que no podemos decirlo porque es muy grande, proporcional a nosotros. Exactamente. ¿Sí? Ahí está la definición de RAE. Dios es más grande, pero nosotros utilizamos una serie de recursos literarios que se expresan a través del arte para acercarlo a nosotros mismos, para hacerlo claros a nosotros mismos. Y ese claro a nosotros mismos es el mundo en su literalidad, ¿no? Ese mundo en su literalidad, al pensarlo a la luz de la revelación de la Biblia, lo tenemos que hacer entendible alegóricamente. No sé si me explico. Claro. Pues también ahí mismo lo dice Jan Javier. La alegoría es el más proxémico de los tropos o figuras de la retórica. Lo que quiere decir dos cosas. Primero, que la alegoría establece una correspondencia entre dos realidades de aquí abajo, más que puentes entre el cielo y la tierra. O sea, nos deja acá abajo. Sí. Es Al para hablarnos poder... de arriba nos habla de aquí abajo, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Que eso en Jan es muy fuerte, ¿no? A Jan le importa este mundo. No puede decir y no sabe cómo es el mundo de allá, pero puede imaginárselo porque ese mundo se revela proporcionalmente acá a través de alegorías.
Sí, exactamente, exactamente. Ay, así vivía él. Ay. Por ejemplo, ¿qué es la justicia? Pues podemos hacer una elucubración tremenda, conceptual, y a final de cuentas no entenderlo, pero una alegoría de la justicia nos queda clara. No es la justicia, pero es interesante. Esa mujer con los ojos vendados y una balanza en equilibrio. ¿Mm? Una alegoría es la calaca con una guadaña, ¿no? Que anda cegando el campo, Sí. ¿no? Es algo que alguien se esfuerza en decir para que todos podamos comprender realidades que nos rebasan. Ujú. La catedral, en este sentido, o el arca de Hugo de San Víctor, son alegorías para comprender el misterio. Más que ya perdimos la pedagogía y perdimos los símbolos, pero lo que hay en una catedral gótica es una pedagogía llena de alegorías para comprender misterios que nos rebasan. Ujú. Exactamente. Alicia, creo que quieres decir algo. Sí, sí, perdón. Lo que pasa es que sería interesante recordar la fachada, bueno, donde está Cristo con una aura o aureola baja, y a lo mejor es parte, ¿no?, del simbolismo y la iconografía de la alegoría que está marcando, porque después va a estar, bueno, ya no hay un Cristo aquí, yo pienso en el de Catedral de Cuernavaca, que está ya resucitado, ¿no?, pero en San Denis no. Entonces sería interesante, ¿no?, cómo empezar con la fachada y cómo están, pues, los 12 apóstoles, los 12, en fin, son 24, ¿no?, personas que simbolizan tantas cosas, ¿no? Ok, gracias. Ya en el ensayo que Diego dice, el rosetón, el fin de la historia, que tiene su inicio en la encarnación, ¿no? Ilumina esta historia, esta simbología, esta alegoría del caminar hacia allá, y lo que va iluminando es la literalidad de las cosas, ¿no? Al principio está bien oscuro, ahí están los objetos, ahí está la materia pura. Conforme nos vamos acercando, nos vamos encontrando con nosotros mismos y después con las jerarquías, con los procesos ascendentes de esas personas que nos llevan a través de sus virtudes hacia arriba. Cuando participamos de la comunión, y es lo que dice aquí, la alegoría es la medida de la longitud del arca, porque la reunión de los fieles se fortifica en la participación de los misterios de la fe. Vamos juntos en el arca y esa iluminación de las cosas literales a través de las alegorías nos da una unidad, ¿no?, de fe. Y la alegoría, por eso dice, es lo más proxémico de los tropos o figuras de la retórica, lo más próximo. Yo quisiera entenderlo así, a esas verdades que nos rebasan, ¿no? A esas verdades de la revelación. Lo que quiere decir dos cosas. Primero, que la alegoría establece una correspondencia entre dos realidades de aquí abajo. ¿Por qué? Más que puentes entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Lo voy a explicar más adelante, ¿no? Con ¿Dónde? altura. Dice, ¿Dónde lo mis explica? vicisitudes pueden servir de alegoría de las de mi prójimo. ¿Cómo? O sea, proximidad carnal. Ajá. Sí, pero ¿por qué habla de dos realidades? A ver. Yo La creo que son realidad las dos espiritual. realidades, son el camino de la historia y la relacionalidad con mi prójimo. Son dos realidades de aquí abajo. Ay, sí. ¿Sí? La alegoría establece una correspondencia entre dos realidades de aquí abajo, más que puentes entre el cielo y la tierra. Lo que ilumina, lo que se ilumina desde el cielo, alegóricamente,
el rosetón hacia el interior, hacia el camino longitudinal de la historia, nos ilumina dos realidades de aquí abajo: el caminar de la historia y el caminar juntos, la proximidad y la proximidad. Ujú. Yo diría, Es que creo que está hablando de la longitud como una alegoría en el sentido de en la nave, de ir caminando a través de la historia, pero está diciendo que está muy en horizontal, por eso está diciendo que no es tanto el cielo y la tierra, sino es aquí en horizontal, y por eso más adelante va a hablar de la unión con los otros, con los que van a la misma ceremonia, y va a hablar de que de que yo me reconozco en el prójimo, y el prójimo es alegoría de mi propia existencia. Sí, va por ese lado, y ya después va a hablar del ancho, que creo que va a ser la parte simbólica, y va a hablar también de la altura. Parece que es la parte, no sé exactamente qué quiere decir, pero va a ser O sea, la altura longitud es a ras de tierra, ¿no, Javier? O sea, en la raza sí, tierra. vámonos avanzando, ¿no? Longitud, o sea, no está altitud, para arriba, no tiene nada que ver con el cielo, pues, sino no, pero sí Tiene que ver estamos, con muy la, terrenal, digamos. sí, Estamos al mismo nivel. sí, la pero longitud, sí, con la austeridad total del ser humano, ¿no? pero espérense, no olvidemos que está hablando de 3 dimensiones: Claro. la longitud, la altitud y la anchura, Por eso hay que ¿no? pensar en las Sin eso no hay cosas. lugar, para allá sin eso no hay lugar. El problema, y es uno de los problemas con el que se va a enfrentar al final de su vida muy fuertemente, y es el gran problema también de Illich, es que el sistema, esto en donde estamos platicando nosotros, no tiene altura, no tiene longitud, no tiene anchura, es pura espacialidad, es pura ausencia de locus. El Ujú. locus tiene lugar, lo de arriba está relacionado también con lo de abajo, pero lo de abajo que se expresa alegóricamente y que es la expresión de lo de arriba que no podemos decir, es lo que hay que, ese es el mundo de lo humano, diría Jan. Es el mundo que hay que proteger contra el sistema, contra el desarraigo, contra la desencarnación, para hablar con el lenguaje de Illich. Esto donde nos estamos moviendo no tiene locus, es pura espacialidad. Ujú. Cada quien está en su propia en su propio locus, pero imbuido de espacialidad. Estamos enchufados a una máquina, a una matrix, y nuestros locus valen madre. La cosa esta nos ha tragado, ¿no? Pero vamos, la alegoría es el más proxémico de los tropos o figuras de la retórica, lo que quiere decir 2 cosas. Primero, que la alegoría establece una correspondencia entre 2 realidades de aquí abajo, más que puentes entre el cielo y la tierra, un caminar fraterno. Después después que al ser una figura de retórica de corto alcance, no tiene la fuerza de una metáfora, implica más proximidad carnal que los otros tropos, como por ejemplo la metáfora, la metonimia. Yo no sé por qué el anacoluto, ¿no? Pero hagamos esa distinción, porque es más carnal la alegoría contra la metáfora. ¿Qué es la metáfora? ¿Qué es la metonimia? Yo nunca he sabido la distinción, nunca me ha quedado clara la distinción entre metáfora y metonimia, por más que la he estudiado, ¿no? Pero bueno, el anacoluto no sé por qué lo pone, el anacoluto es un discurso que no concluye, ¿no? Que queda inconcluso, ¿no? No. O sea, es que yo digo, pienso que hay cosas que se van aclarando en lo que viene en el mismo texto, digamos, ¿no? O sea, dice algo, pero lo desarrolla en la siguiente Sí, pero oración, pues. si no entendemos qué es una metáfora, si no entendemos qué es una alegoría, si no entendemos qué es
un anacoluto o una metonimia, pues difícilmente el desarrollo que va a hacer Jan pues nos va a quedar claro. Yo hago una pregunta de sentido, no me trago el texto así. ¿Por qué me dice que es de proximidad? Es mucho más próxima y carnal que una metáfora y que un anacoluto y que una metonimia. Por eso pregunto, ¿qué es una metáfora? ¿Y qué diferencia hay entre una metáfora y una alegoría? Porque pues no está diciendo cosas nomás porque se le ocurrió. Supone que tenemos cierto conocimiento de las cosas ya, que nos permite proseguir el desarrollo de su exposición, y lo que está tratando de hacernos entender de lo que hay en el viñedo del texto y de la visión de una lectura, de una forma de la lectura que no es la forma en que nosotros leemos a través de un libro, mucho menos la forma de la lectura que tenemos a través de estas máquinas. Son formas de lecturas, pero no son la misma lectura. Traslado del sentido recto de una voz a otro. Ahí estaba alguien mandó esto sobre metáfora. La Real Academia dice, traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita, como en las perlas del río, la primavera de la vida, o refrenar las pasiones. A ver, una metáfora. Voy a usar una metáfora muy común de una canción. Muñequita linda de cabellos de oro. Cabellos de oro es una metáfora. ¿Qué hace la metáfora? Tomar una característica de algo ajeno al cabello y ponérsela al cabello, ¿no? Trae una característica de algo precioso, caso del oro que es dorado, a la cabellera de una muchacha. Lo que nos dice es que en sentido recto es una rubia, pero no, es algo más que una rubia, es una mujer que tiene cabellos de oro. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay con la alegoría? Que dice ya que es más carnal. ¿Por qué dice que es más carnal? Probablemente porque la alegoría es más legible para todos, mientras que la metáfora se puede prestar a más interpretaciones diferentes. Bien dicho, ¿no? Es más próxima, porque además participa ya de un contexto pedagógico, ¿no? Es una pedagogía la alegoría, ¿no? Contra una metonimia, bueno, la metonimia se parece mucho a la metáfora, no me voy a meter porque nos vamos a meter en una disquisición retórica muy fea. Y el anacoluto, pues es algo que no termina, algo que no concluye, es un enunciado que no termina. Anacoluto es sin trasero, pues, no está ordenado, no tiene culo, no termina, ¿no? No tiene terminación. Y eso, bueno, pues nos aleja de cualquier sentido, ¿no? De cualquier Fernando, proximidad. no sé si quieras comentar algo, tienes la mano alzada. Sí, quería. ¿Sí me escuchan? ¿Eh? Sí, perfecto. Que también quería, no sé si sirva de algo recordar que dentro de la religión hay tres entidades que son el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el sentido de lo siguiente, que Dios Padre es el que crea las cosas, es lo que se llama esa parte que dicen de las cosas en lo literal, vamos a decir. Nosotros llegamos a la existencia y vemos ya las cosas hechas, cielo, la tierra, los árboles, etc. Después hay quien nos enseña a atravesar la existencia de esas cosas, que para eso mandó a su Hijo a enseñarnos cómo atravesar esa existencia.
y al final el Espíritu Santo es el que nos da la claridad para entender todas esas cosas. Entonces, yo creo que sería parte de la naturaleza misma de la construcción de una catedral o un templo, tener en cuenta esas tres cosas que los cristianos, o más bien los católicos o la iglesia cristiana tiene en cuenta. Tal vez esa Trinidad, esos son los mismos tres elementos que estamos tratando de dilucidar y cómo están emparentados o entrelazados. No sé si esto sirva de algo. Gracias. Sí, por supuesto, por supuesto. Todo eso está allí, ¿no? Lo que pasa es que ya no quiere entrar en disquisiciones muy teológicas, ¿no? Él quiere hablar de esa alegoría que nos coloca en el centro de la tierra, ¿no? En el centro de la fraternidad, en el centro, y la va bajando, ¿no? La va bajando de arriba a abajo. No es extraño entonces que para muchos autores medievales la longitud sea también el codo a codo de los creyentes en el transcurso de la comunión, ¿no? En el camino hacia esa comunión, ¿no? Que nos va a llevar a la unidad, ¿no? Al sentido. Para Sicard de Cremont, la longitud es también la caridad que ofrece el regazo en Dios a los amigos y no odia a los enemigos. Ahora sí la traducción. Es esa. Lo que Es acabas de esa. leer es Ajá. la traducción. Para Sicard de Cremont, la longitud es también la caridad que ofrece el regazo en Dios a los amigos y no odia a los enemigos. Y viene luego en latín, pero ya lo acabas Ajá. de... No nos dimos cuenta, pues, antes. Aquí hay una referencia a algo que es muy illichano, ¿no? Que es la lectura que Illich hace de la parábola del buen samaritano, ¿no? El buen samaritano, si recordamos, todo el mundo recordamos la parábola, ¿no? Ya lo habíamos hablado, creo, ¿no? Sí, Antes de la formulación de la parábola, que va a ser una clave de la encarnación, ¿no? Para entender la encarnación, el mundo de la hospitalidad, no podríamos llamar de caridad, porque ese es un término que se va construyendo con el cristianismo, con esta revelación, con esta parábola. Los deberes de hospitalidad estaban relacionados con los deberes y la proximidad, tampoco todavía está ese concepto muy establecido, se da con nacionales, ¿no? Nacer no era un acto jurídico, era un acto casi somático. Nacíamos de un vientre, el vientre de la matria, no era una patria, era una matria, ¿no? Ser romano o ser judío o ser griego era haber nacido de un vientre, un extraño vientre. Y ese extraño vientre que te daba la identidad nacional, ¿no? Aunque para nosotros hablar de nacionalidad siempre es un término jurídico, ¿no? Y este es un término somático. Tus connacionales eran tus hermanos, ¿no? Tú tenías deberes con los griegos, pero no con los genoi, los extranjeros. Tenías deberes con los romanos, pero no con los barbaroi, los que hablaban un lenguaje incomprensible para el latín, ¿no? Los judíos con los judíos, pero no con los samaritanos, que se habían peleado y eran enemigos acérrimos por una interpretación del culto, ¿no? Que viene de la guerra de los macabeos y la separación. Es una historia larga, pero termina en una enorme enemistad. La parábola del buen samaritano pone a tres connacionales que saben perfectamente la ley y llegan donde está el judío herido y se hacen pendejos, huyen, ¿no? No lo atienden como era su deber de hermano. Llega el samaritano, que es un enemigo, y este enemigo va y acoge al judío, lo cura, lo sana y lo vuelve su prójimo. Era su enemigo y lo vuelve su prójimo, ¿no? Y lo que dice Illich es que la encarnación es un acto de esa naturaleza. La revelación, el Dios que se vuelve proporción, se vuelve uno de nosotros,
se expresa a través de la relacionalidad entre los prójimos, la caridad, la gracia, la gratuidad que está dada en la encarnación, ¿no? Se expresa a través del amor que nos tenemos, de esa libertad que nos lleva al encuentro de otro, ¿no? Dios se manifiesta, el regazo de Dios se manifiesta en el acogimiento del prójimo. Allí es, y ya, allá le importaba mucho eso, ¿no? Para Sicard de Cremont, la longitud es también la caridad que ofrece el regazo en Dios a los amigos. Estos que van en el camino de la historia se ofrecen mutuamente a partir de la encarnación y de la revelación del amor, de la caritas, un regazo donde Dios se expresa, ¿no? Para Hugo, la latitud del arca es la dimensión en la que las cosas dicen lo que son una para otras, según la carne y el orden temporal. Sí, según nuestra relación carnal, progimial, sí, en relación con las cosas del mundo. ¿Queda más claro o no? Sí. Y luego dice, para Hugo, la latitud del arca es la dimensión en la que las cosas dicen lo que son unas para otras según la carne y el orden temporal de la historia. La anagogía o relación de proporción entre las cosas y los seres semejante de aquí abajo. Está muy raro esta. Déjame ver si la traduje mal. Voy al prólogo, al prólogo francés. O sea, sí lo tradujo Sicilia, como decíamos la vez pasada. A ver, ¿dónde está? Es que ya no sé en dónde está. Más o menos, ¿en qué página está del español? Está, bueno, aquí en esta versión dice 32. Ya no sé. Pues busca a través de las notas, en las notas donde se refiere al viñedo del texto. A ver, La nota 7. ¿no? es Por ahí. que creo que, a ver, ajá, aquí está la nota 7. Sí, aquí está. Para Sicard de Cremont, para Hugo, la longitud del arca es la dimensión en la que las cosas dicen lo que son. Incluso creo que eso del regazo de Dios, no sé si digo, porque a mí me queda más claro que dices la longitud es también la caridad que ofrece a los amigos y no odia a los enemigos. La longitud es también la caridad que ofrece el jirón, que puede ser traducido así como lo traduje, ¿no? El regazo a los amigos y no odia a los enemigos. Para Hugo, la longitud del El arca, jirón de Dios, o sea, habla de Dios. ¿sí? Ah, Es la dimensión en la cual, que pasa es que el pinche ya le quita la palabra a Dios, hijo, ¿no? La longitud es también la caridad que ofrece el jirón a los amigos y no odia a los enemigos. Latitudo caritas es qua dilatato sinomentis amicus indeo e inimicos. ¿Sí? Para Hugo,
La longitud es la dimensión en la cual las cosas dicen lo que son, unas en relación con las otras según la calidad y en el orden temporal de la historia. La analogía o relación de proporción entre las cosas y los seres. Según la calidad, ¿o qué dijiste? Aquí dice según la carne. Sí, según la carne Ah, y en el orden temporal de la historia. La analogía o relación de proporción entre las cosas y los seres semejantemente de aquí abajo. Así dice. Aquí leemos anagogía, no analogía, Javier. Está mal. Ahí hay un error. Es Hay analogía. es analogía, fíjate. Sí, Sí, a analogía. mí ese decía como que no. Es la relación, otra vez Sí, volvemos a la proporción, ¿no? sí, Es algo semejante, pero no es, sí. ¿no? La caridad es semejante al amor de Dios, pero no es el amor de Dios. No sé si me explico. Es lo que nos corresponde proporcionalmente del amor a nosotros, del amor de Dios que es indefinible, inabarcable. Ujú. Lo que nos corresponde analógicamente es ese acto de proporción de los seres que podemos ser bendición para los otros seres y en ese sentido es un jirón o una pequeña forma del regazo de Dios, ¿no? Ándale, ahora sí. La Ah, altura, ya vamos ahora a la altura, pero que queda claro el sentido de la historia y del vínculo que tenemos de la historia a la luz de lo que revela la alegoría que habla de las cosas divinas. ujú. O, sí vamos en el mismo camino o no. Pues yo entiendo que más bien la alegoría no se refiere tanto a las cosas divinas, sino más bien a las cosas terrenales y mundanas, lo que yo entiendo del párrafo que acabas de leer, Sí, pero están a la luz, porque es la están a la luz, proximidad, es la longitud, sí, pero a los la luz de una, fieles, en fin, pero son mis vicisitudes, en fin, y dice, eso no tiene nada que ver con la relación entre el cielo y la tierra. no tiene que Este, ver, pero el cielo las ilumina. Bueno, Si no, no en- habría posibilidad de analogía, no habría posibilidad de comunión, Ujú. ¿sí? esto, Estamos hablando de una nave interior que es su expresión o más bien, estamos hablando de una nave que es la catedral, que es expresión de la nave interior. Y esa nave interior tiene una doble lectura, es la lectura que nos da el libro de Dios, que es la Biblia, y la lectura que nos da el libro de la creación. este, Enrique. voy un momento. Es que esto es muy geométrico, según lo estoy observando, y hay que cuidar lo que dice de longitud y latitud, porque la longitud es lo que dice que es de este a oeste, que además es la longitud, este a oeste, oeste a este, esa es el sentido horizontal. Y la latitud es la forma perpendicular. Puse ahí la definición, además de latitud. Latitud es la otra definición. Primero habló de longitud, después habló de latitud. En longitud dijo que eso era la analogía en su sentido literal. Es la cosa más horizontal, más el uno con el otro. Por eso hablo de que yo soy alegoría del otro. Y la latitud que va a ser en el sentido, pues el otro lado, norte-sur, norte-sur, sur-norte. Y esa dice que va a ser analogía, y eso tiene que ver con las relaciones de los unos con los otros en la carne, en el orden de cuenta de la historia. Eso es lo que está ahí hablando, literalmente es lo que estoy observando. Todavía no llegamos a la parte de la lectura. Sí, es la relación, la latitud, la analogía es relación de proporción entre las cosas y de seres semejantes aquí abajo. La longitud entonces es como la historia, es el camino, el trayecto, mientras que la analogía es relación que hay, yo estoy adelante de ti o atrás, a la derecha,
estamos, yo soy más grande que tú, o más bajo que tú, o más chico, más, así, o sea, está por esas, que son dos sentidos, lo que estoy observando geométricamente, y aquí están dos cosas, latitud y longitud, y cada una sí las está tratando de describir ahí, y ahora sí que él es arquitecto, entonces tendremos que ver un poquito más que él está desde una perspectiva muy geométrica, que a veces nos pasa los que no somos arquitectos como tal, ¿no? Entonces, complementando eso, y ahorita vamos a pasar a lo que es la altura, ¿no? La latitud es hasta cierta altura, o sea, cierta altura que marca la edificación, porque va a haber una altura superior donde se manifiesta realmente pues, la encarnación, la espiritualidad. Eso yo tengo un dibujo que no lo puedo pasar, se lo voy a pasar a Héctor a ver si es un dibujo de Jan. A ver si nos da un poquito más de iluminación. Gracias. Ya ¿Nos lo vas a puedes dar compartir, algo? ya lo puedes compartir, Alicia, si quieres. No soy tan diestra, ahorita lo comparto. Ah, aquí está. Mira, mira. ¿No? Ahí está la longitud, ¿no? Ahí está, muy claro, ¿no? Y al fondo está, y además una forma de la cruz, ¿no? Longitud será de la entrada hacia el altar y la latitud será el transverso de la cruz. Y al fondo está la altura, ¿me entiendes? Es decir, este caminar va también ascendentemente, Ujú. va de las cosas, de la materia pura, las piedras, los seres humanos, los objetos, y ahorita vamos a esa altura que son las virtudes, ¿no? Que es el tema que ahorita nos va a meter, ¿no? Volvemos al texto. Jesús. ¿Se perdió Jesús o qué? Jesús, no. Ahí va el texto. Ujú. Vayamos pues. Continúa, Enrique, por favor. Esta es una cita de Hugo, ¿no? Sigo a partir de la altura. Ajá. La altura del arca es la medida de la tropología, porque la belleza de las aplicaciones se aviva con la elevación de las virtudes. Es de Hugo. Ajá. La tropología, conocimiento de las figuras de retórica llamadas tropos, es también el arte de la interpretación profunda de la escritura. En otros pasajes, la altura se compara con la anagogía, movimiento que de las cosas más bajas nos lleva a paso a las más elevadas. Y luego, semejante a la... Luego, semejante a la luz, vuelve a descender de las cimas para iluminar las cosas de debajo de una manera nueva y permitir al lector reconocer su sitio en el orden temporal de los hechos históricos, en la interpretación de sus relaciones mutuas y en la comprensión espiritual de su sentido. La palabra latina anagogía no es más que una alteración del término griego anagoge, que designa el acto de conducir,
y de conducir aún en sentido inverso. Los alemanes dicen también literalmente Zurückführung. Y cuando los autores del siglo XIII buscaron un equivalente latino a anagoge, inventaron la palabra reductio, que hay que comprender también literalmente como reconducción, que no debe entenderse en su sentido moderno de reducción. Humillado, diría Jacques Ellul. Illich comenta, el Studium Legendi incita al lector a que lo invista todo en el ascenso por el escarpado camino que lleva a la sabiduría que parte del primer nivel del entrenamiento de la memoria. Se eleva hasta la historia, a su interpretación por analogía entre acontecimientos de la historia y después a la anagogía, interpretación del lector en la historia que a partir de ese momento conoce. Incorporación. Incorporación del lector en la historia que a partir de ese momento conoce. Entonces, es un camino, ya vimos la parte Sí. de la longitud, pero esa longitud es ascendente también, ¿no? Es la altura, va subiendo, por eso, si se fijan bien, y cuando se lee el ensayo de Jan, se va a ver que esa luz del rosetón, que es el fin de la historia, ¿no? De la historia por la que iniciamos, va iluminando la materia, la creación misma, ¿no? La creación misma, desde las piedras, hay piedras, cuando uno entra en la catedral lo que va a encontrar son piedras, esas catedrales góticas, ¿no? Y después van ascendiendo conforme hay santos, y luego hay otros santos mucho más, más picudos. La Virgen está casi cerca del rosetón, junto con algunos de los apóstoles, y luego tenemos el rosetón. El movimiento anagógico es ese, diría Jan, y eso es muy inquietante, y por eso habla de la carnalidad. Vas a través de esta historia y de esta relación proximal y de esta alegoría, ascendiendo, hasta que entras y te mezclas con la sabiduría que es la expresión de Dios y de Cristo, que es la sabiduría, es la palabra divina ya resucitada, ya iluminada, ya absolutamente iluminada toda la historia a la luz de eso, ¿sí? Pero eso no te lleva, no te quedas allí. Hay un movimiento anagógico que te devuelve a la vida con una comprensión distinta, ¿no? Hay algo de la caverna de Platón aquí. El tipo que el prisionero que se desencadena y va ascendiendo y llega a la comprensión, a decir que lo que vemos es solo sombras de la luz, y regresa anagógicamente a la caverna a tratar de iluminar desde la sabiduría que vio y desde los conceptos que puede y las palabras que puede decir, las proporciones de su palabra, el sentido de las cosas. ¿Sí? Que a partir de esa mezcla, de esa contemplación, de ese entrar en la luz, comprende, entiende, pero que no puede decir más que metafórica, analógica, cuando vuelve, mente, carnalmente, proporcionalmente, relacionada con el mundo de aquí. ¿Continuamos? ¿Sí? Aquí va a empezar ya a hablar de la pedagogía que hay en la catedral, de esa misma arca, ¿no? Fernando, ¿quieres continuar? Está contemporáneo de Hugo, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, contemporáneo de Hugo, y por unos años mayor que él, el abad Sugerio de Saint-Denis, iniciador de la arquitectura gótica, se apoderará del arca moral y mística y sacará de ella el armazón de su programa iconológico. La primera iglesia católica es un arca de piedra invertida. Gótica.
Sí, gótica. la primera iglesia gótica es un arca de piedra invertida. La deambulación hacia el altar, en dirección de Jerusalén, quiere ser a la vez cumplimiento y regreso a las fuentes. Cuando, al interrumpir su marcha hacia Jerusalén, los fieles se desplazan lateralmente para tomar su sitio en el codo a codo de los hombres y las mujeres reunidos para la celebración de los sacramentos, experimentaban la relación de los semejantes en la alegoría. En lo que concierne a la altura de la iglesia gótica, con sus divisiones en 3 niveles, el de las arcadas, el del triforium, cuyos nichos albergan los cuerpos de los santos, y el del clair etage, desde donde la luz de lo alto cae sobre las cosas de abajo. El arquitecto de Saint-Denis parece haber seguido al pie de la letra las indicaciones de Hugo sobre la altura del arca mística. Entre comillas, abajo todo es sombra. En el segundo nivel reina el cuerpo. En el tercero el espíritu, o, si prefieres, están las ilusiones. Luego las cosas. Luego la verdad. A fin de que comprendas que existen la sombra y las ilusiones, los cuerpos y las cosas, y el espíritu y la verdad. ¿Ya queda más claro? La mirada se eleva desde las sombras de las arcadas a los cuerpos del triforium y a la verdad del clair etage. Luego, en un movimiento anagógico, desciende de nuevo como la luz que cae a grandes chorros desde los vitrales. Llegados aquí, es difícil escapar a la sugestión de que Iván Illich construyó su obra como un arca espaciotemporal, o al menos que esta obra presenta un innegable carácter arquitectónico. Él mismo, a veces, pareció reconocerlo. Por ejemplo, en la reunión, entre comillas, la izquierda y el cambio social, que se celebró en París en 1978, en un diálogo público con Jacques Vuillard, definió su búsqueda como una arquitectura de libertades cívicas. Sin embargo, su arquitectura se mueve en sentido inverso a la de Sugerio y a la de los grandes arquitectos góticos que lo sucedieron. Estos capturaron la intuición de Hugo y la volvieron prisionera de sus piedras. Hicieron de ellas iglesias. Iván Illich liberó el arca mística y moral de esa picota con la esperanza de que, viviente, navegara de nuevo. Escrito durante la época de Cuernavaca, en el viñedo del texto y la convivencialidad, anunciaban ya esta liberación de una esperanza cautiva, de una ganga de instituciones y de piedras. Aun si no se ve más que una metáfora en esa arquitectura, sin piedras, es difícil no comparar sus 3 dimensiones con las 3 etapas de la exégesis según Hugo, las 3 dimensiones de su arca moral y mística. La primera dimensión es la lectura literal de la realidad, para Hugo, de la escritura, por medio de la cual el sentido primero, material de las cosas, está correctamente insertado en el espíritu del lector. En Cuernavaca, de 1966 a 1976, Illich ensambló una documentación precisa de lo que hacen las instituciones de la sociedad industrial, documentación que también es una requisitoria. Alejan a sus clientes de los fines que perseguían a través de ellas, los frustran literalmente de su historia. En el orden de esta primera lectura, no existe todavía nada comparable a esa crítica de las profesiones y del desarrollo. La segunda dimensión es la interpretación alegórica o simbólica por la cual estas instituciones se ven como signos. Ellas revelan lo que dicen en voz baja en una confrontación de imágenes que propagan a plena voz. En esta segunda lectura, Illich dio nombres
a los modelos antropológicos que estas imágenes engendran. Homo economicus y su sombra, femina doméstica, Homo educandus, Homo transportandus y Homo castrensis, el hombre que siempre lleva en la bolsa una orden de caminar hacia otro cuartel. Illich examina el efecto de esas imágenes, o a priori, no solo sobre los estilos de pensar, sino sobre la percepción sensorial de las realidades sociales. Describirá la disonancia cognitiva que, un poco como lo hacían ciertos mitos, como lo hacían ciertos mitos antiguos, inmuniza contra los desmentidos de la realidad. Esta línea de investigación culmina en una historia de las necesidades, nacida de la certeza moderna de que el hombre es un animal de necesidades condenado a pedir perpetuamente su dosis de servicios diarios. La tercera dimensión de la arquitectura de Illich corresponde al reconocimiento personal por el autor, después por el lector, de que tiene, él también, su sitio en el seno de este orden, y que esta comprensión es una invitación a entender algo. Él mismo supo, muy joven, en dónde estaba su sitio y lo que debía hacer. Pero démosle la palabra a Gustavo Esteva. Y viene la cita. Cuando llega a la adolescencia, siente con claridad que el mundo en el cual había crecido está desapareciendo. Se da cuenta de que el mundo tradicional está siendo barrido y lo que él hace es conservarlo en el fondo de sí mismo. Ya no lo puede tener afuera, ya no lo puede vivir, se está muriendo. Pero lo tiene y lo conserva interiormente y lo cuida con esmero, en vez de barrerlo y matarlo como los demás. Entonces, cuando él sustenta su pensamiento en este fondo arraigado en la tradición, aparece como una novedad. Su capacidad de ver las cosas en Puerto Rico, en Nueva York, con los puertorriqueños, y luego en México, se nutre de lo que ha guardado dentro de sí. En una serie de entrevistas grabadas, excepcionalmente concedidas a David Cayley, de la Canadian Broadcasting Corporation, el propio Illich dirá: la isla de la que vengo es uno de los únicos sitios donde, después del Concilio de Trento, Roma permitió que la misa romana se dijera en antiguo eslavónico. Al paso de los años, tuve cada vez más la certeza de que es bueno ser muy conscientemente un vestigio del pasado, un sobreviviente de otro tiempo, a través del cual es posible remontarse hacia las raíces lejanas sin que sea necesario examinarlas especialmente. Estoy consciente del inmenso privilegio que es el hecho de provenir de ciertas tradiciones y de estar profundamente embebido en ellas. Ya, ahí. A ver, tratemos de mirar lo que esta mirada espiritual que está enclavada en el libro de, bueno, en la teología de Hugo de San Víctor, que nos acaba de explicar Jan, que es una explicación o una síntesis del viñedo del texto, en relación con esta forma del arca moderna que lleva a Illich a esta cuestión cívica. ¿Podremos encontrar el análogo? Digo, está allí. Lo que pasa es que es un texto muy complejo. ¿Cómo lo expresaríamos? ¿Cómo lo sintetizaríamos para hacerlo más comprensible? Poder entender mejor a Illich en relación, ya en relación con una experiencia de orden espiritual, teológica,
pero que lo lleva precisamente a una crítica tremenda de la modernidad, con categorías nuevas, ¿no? Los lleva a los dos. Pues lo que le da su capacidad a él es esos elementos que manejó. De entrada, la memoria. ¿Mm? Es esa capacidad de no solamente memorizar cosas, sino significados y haberlos vivido, como dice él, encarnadamente, y no quererlos dejar morir, y hacerse de todas las armas retóricas, del lenguaje y de esas capacidades de exposición de ideas para crear nuevos términos que hagan comprensible y hagan conexiones con otras mentalidades y otras generaciones, que no se pierda eso. Eso es lo que yo veo aquí, que en él también se ven esas tres partes, esa capacidad de memorizar lo existente, las cosas, una capacidad para relacionarlas y saber cómo se tienen esa dialéctica entre ellas, la existencia de esas cosas, y esa capacidad de la lucidez para que no mueran, para que hacernos también a nosotros lúcidos y conectar con nosotros para que nosotros también reconozcamos nuestras propias vivencias, valorizar nuestras propias vivencias, porque nosotros también pertenecemos a un tiempo que quisiéramos que siguiera viviendo de alguna manera. Y eso es lo que nos conecta, y el codo a codo famoso que dice ahí en el texto, es también eso. Nosotros con él codo a codo y mente con mente para esto. Y por eso él deja estos textos son ese intento, ¿no? Yo así lo veo desde mi punto de vista. Gracias. También en mi caso, por ejemplo, yo veo como tanto Illich como Jan hay como una búsqueda por esclarecer cómo se mueve a lo largo de la historia los conceptos, las ideas, ¿no? Las percepciones, y nos alumbra con esa historicidad de cómo lo que damos por sentado en nuestra época no es sino una corrupción, por ejemplo, de ideas que antes teníamos, ¿no? Como por ejemplo cómo va relatando el, la caridad o la hospitalidad o el dolor, cómo va cambiando, o la desencarnación. Creo que ambos se esmeran también por darle esa línea del tiempo a los conceptos. Primero partir de lo literal a lo histórico. No sé, tal vez. Bien, bien. ¿Alguien más? Sí. Yo pienso que, bueno, está haciendo Jan como arquitecto una lectura arquitectónica del pensamiento de Iván Illich, y por eso recurre a la Basílica de Saint-Denis, que no es algo que se encuentra en el texto de Illich. En los viñedos del texto, Hugo de San Víctor, pues es toda una mnemotecnia, se podría decir, ¿no? Digamos, se hace una metáfora, ¿no? Para poder entrenar a los que leen con él a memorizar, creo yo, algo así, digamos, ¿no? No recuerdo bien, pero no habla, en fin, y Hugo de San Víctor sí hace una metáfora, ¿no? Del arca, pero ya esta cuestión de poner a Saint-Denis aquí, a la Basílica de Saint-Denis, pues ya es propiamente de Jan, me parece. No tanto de Illich. Lo que pasa es que Jan aquí pues trata de ver cuál es la arquitectura del pensamiento de Iván Illich, y por eso está usando esta metáfora de la basílica, ¿no? Para ver, y además dice que es muy distinta la arquitectura del pensamiento de Iván Illich a la arquitectura de las catedrales. Ahí ya se deslinda, dice, no es lo mismo. Illich no está construyendo una catedral como la Basílica o como otras catedrales,
sino que entonces ya se mete a hacer pues una lectura del pensamiento de Illich desde su punto de vista, pues como arquitectónico, ¿no? Sí yo lo siento, sí yo lo leo. Sí, yo también pienso que ya fue un paso más allá porque las catedrales pues las estudias como Biblias, ¿no? O sea, son Biblias y entiendes la iconografía y luego la iconología, no sé, de la Virgen, en fin, pero ya fue un paso más allá de eso. Es una maravilla su texto en relación a la explicación, pues incluso de, a lo mejor podemos subir en un, pues como tus favoritos, como San Juan, en fin, Javier, pero ¿cómo regresas y lo plasmas? ¿Cómo puedes darlo, no, a la gente? ¿Cómo? Porque el cerebro humano pues ya tiene cierto límite y no lo puedes trasladar, o sea, son experiencias místicas. Entonces digo, ya fue increíblemente más allá y lo plasmó, como está diciendo Marcelo, pero más allá que cualquier arquitecto, porque pues, yo estudié como arquitecto, estudié como historiador de arte cada uno de los símbolos y, y lo entiendo, pero ya va más allá, muchísimo más. Bueno, es todo. Sí, lo que quiero decir es que lo que comprendieron, lo que trata de decirnos Jan al habernos explicado, y por un lado Illich con el viñedo del texto, por otro lado Jan interpretando el viñedo del texto a la luz de la arquitectura, es que más allá de la interpretación dogmática que se encierra en piedras, ¿no? Termina por volverse un absoluto interpretativo, lo que ellos vivieron, lo que ellos entendieron, fue la experiencia mística, que no puede ser dicha ideológicamente. Por eso dice ya, se libera de las piedras, pero el proceso es el mismo. Es un proceso de orden espiritual místico que lo lleva a un reconocimiento del aquí y del ahora y de lo que hay que preservar del mundo, porque fue iluminado por esa misma lógica que nos describe, pero no iluminado ideológicamente, iluminado espiritualmente. Y eso les permite ser tremendamente críticos de la modernidad y ser tremendamente solidarios con el mundo creado. ¿Sí? Sí. Para interpretarlo en el orden espiritual. Esto no es posible, y este pensamiento no es posible sin un orden espiritual. Un orden espiritual, una vía mística, con su anagogía, como la expresó, la acaba de expresar Jan, ¿no? Simplemente no se articula ideológicamente, ¿no? Por eso la libera de las piedras, pero va a la comprensión sustancial de la cosa iluminada por una revelación. ¿Sí me explico? Estas cosas, luego cuando uno las está diciendo, dice, no, pues no es así. No, sí es así. Les choca la modernidad porque perdió las huellas, perdió Sí. los orígenes. Y cada vez que uno habla de espiritualidad, asocia la espiritualidad con lo ideológico y no con un camino espiritual que está entreverado con lo ideológico, ¿no? Ese era el pleito de Jan con Bueno, su pero tesis. digamos, es que hay algo de la propia experiencia de Illich que no, yo siento que no podríamos traspolar así nada más. Él es que no mismo es- dice que es un privilegiado, porque vivió algo que creo yo que ninguno de nosotros llegó a vivir, ese tipo de sociedad tradicional al que se refiere y que fue barrido por lo que vino después, digamos. Creo yo que de eso se va a referir en lo siguiente, ¿no? Pero no es de que todo mundo comprendamos lo que significó vivir en una isla, que tenía ciertas tradiciones, pues que ya son irrecuperables de alguna manera. Él las guardó en su memoria y de ahí, digamos, se alimentó para crear su obra o algo así, ¿verdad? O sea, pero eso no es transferible así tan rápido, digamos, ¿no? Tan No, es que mecánicamente. no es una no hay un intento de transferir nada, hay un intento de entender de ¿Sí? dónde viene Illich, de dónde vienen Jan
¿Y por qué dijeron lo que dijeron? Esto no es así, pues no porque nacieron así, no, asimilaron una tradición, comprendieron una tradición, y esa comprensión de la tradición no es del orden intelectual puramente, es del orden de lo espiritual. Ujú. No Sí, son gente exactamente. que se dio así Sí. espontáneamente. Hubo una comprensión y es lo que trata ya le está explicando un camino que podríamos llamar un camino místico, pero que el camino místico ha estado, y ese era el pleito de Jan, cuando se hablaba de categorías teológicas, ha sido ceñido por la categoría teológica, y lo que dice Jan, no, Illich rompió la categoría teológica, la ideología teológica para quedarse con el sentido de la experiencia, pero ese sentido de la experiencia es inconcebible sin una tradición espiritual y teológica. Es difícil entender esto porque nosotros vivimos de lo ideológico. Y cuando hablamos de estas cosas, ya nos lastraron lo suficiente, la modernidad nos lastró lo suficiente y el racionalismo nos lastró lo suficiente para no poder entender estas cosas y espantarnos frente a estas cosas. Ujú. Pero lo que Jan está diciendo es de una penetración, una profundidad que tiene que ver con la vida espiritual y que es traducido hacia el sentido común y es traducido con un lenguaje que rompe la ganga, como dice Jan, de lo puramente teológico e ideológico para entrar en la sustancia del sentido común. La revelación, diría Jan, puedo decir por las discusiones que tengo, es de un profundo sentido común. Ujú. Y eso es lo que hay que Exactamente. rescatar, diría Jan. Exactamente, exactamente. Ay, qué bien. Pero bueno, ya vamos a acabar, ¿no? Estamos ya muy cerca del final, terminémoslo. Sí puede continuar Catherine, o no sé si ella pueda leer, o Azalia, observando. Si quieren, yo leo a partir de Sí. dónde. El mundo que acaba de acababa de zozobrar. zozobrar. El mundo que acababa de zozobrar en las secuelas de la Segunda Guerra Mundial tenía una característica común. Esos vestigios del pasado, que eran los lugares y los arreglos sociales, garantizaban la subsistencia del más débil fuera de las leyes de hierro de la economía formal. Todavía no habían sido completamente barridos. Bajo el nombre de commons, ámbitos de comunidad, Usi, Chivichi, Weistesmid, Alemende, Algme, Open Fields, o sea, esto viene en varios idiomas, ¿verdad? Open Fields, Talavera, Turmier, Mark, Nunsungen, Almeinde, Almaending, Gementengronden, ejidos. Cada lengua tiene sus términos específicos. Existían todavía en los pueblos el claro, el lindero, la orilla del río, el recodo, la dehesa o le petit arpent du bon Dieu, donde la viuda podía amontonar leña seca, hacer pastar sus cabras o recolectar fresas en verano y champiñones en otoño. Y los campesinos locales que entendían todavía las consonancias evangélicas del verbo espigar, dejaban para ella algunas gavillas en el campo recientemente segado. En Illich, la defensa de los ámbitos de comunidad es inseparable del elogio y de la práctica de la amistad.
Estos hacían notar un orden de realidad radicalmente extraño a todos los conceptos de la economía moderna y en consecuencia la misma economía moderna los borró en todos los países llamados ricos. Peor, se han simulado frecuentemente en términos que los niegan. Esa es la verdadera tragedia, entre comillas, tragedia de los ámbitos de comunidad, tal y como no la comprendió Garrett Hardin, autor del panfleto The Tragedy of the Commons. En cuanto a los términos ámbitos de comunidad globales o ámbitos de comunidad planetarios, forman parte de esa neohabla hecha de oximorones que incita al oyente de discursos públicos a creer que protege lo que contribuye a asesinar. Ay, esto está muy lindo y hay que darle un comentario, Javier. Sí. ¿Le seguimos leyendo? Sí, yo creo que sí, Sí. para cerrar, yo creo que podemos volver porque hacia allá va, hay un cierre muy particular ahí de ya muy padre. Pero en un mundo donde hasta en los países pobres cualquier subsistencia fundada en la tradición tiende a encogerse como piel de zapa. La comensalidad, la amistad sellada por una mesa común, es lo que permite renunciar selectivamente a las seducciones de la economía moderna. Esto sintetiza Jan Robert, déjenme volverlo a repetir, es lo que aprendí con él. La amistad sellada por una mesa común es lo que permite renunciar selectivamente a las seducciones de la economía moderna. Sayé Samuel comprendió que Illich, como aquel teólogo calificado de apofático, porque callaba lo que para él era lo más importante, practicaba mucho la amistad, pero hablaba poco de ella. Ya fuera que dejara a sus amigos hacer o que denunciara a los enemigos mortales lo que estaba resuelto a proteger. Así interpreta Samuel la crítica de las profesiones y del desarrollo de los años de Cuernavaca. Él mismo se comprometió en completar esta crítica mediante un estudio detallado del papel de las organizaciones profesionales en el declinar de la democracia en Norteamérica, así como del crepúsculo previsible de las profesiones en la era de los sistemas. ¿Este era el fin o todavía hay algo No, más? hay En todavía el curso de sus últimos años, En el curso de sus últimos años, en conversación con amigos, Illich enriqueció con un nuevo concepto la comprensión tanto de las relaciones entre los seres y las cosas, semejantemente situadas aquí abajo, como entre estos y lo que solo puede comprenderse por analogía con ellos. A esto le da un cierre perfecto a lo que estamos leyendo. Llama a ese concepto proporcionalidad. Esa palabra renueva
el sentido del término medieval analogía, que la época moderna tiende a humillar, reduciéndolo al sentido de similitud, incluso de igualdad. En la segunda etapa de la interpretación o la segunda dimensión del arca, la proporcionalidad es la armonía de los elementos materiales, el sentido de la justa mezcla de los humores en el cuerpo, de lo que eventualmente conviene agregar o retirar de ellos, y la percepción del equilibrio que hay que evitar de alterar. Es el temperamento, en el sentido que el siglo XVII daba todavía esa palabra, como en la expresión el temperamento de los humores, o en esta frase de La Fontaine: hay cierto temperamento que el amo de la naturaleza quiere que se guarde en todo. Samar Faraj aprende en este momento el árabe antiguo con el fin de estudiar la importancia de ese concepto, o más bien de ese precepto olvidado. Para el Hakim, el médico filósofo árabe contemporáneo de la Edad Media europea. Por su parte, Matías Rieger lleva a cabo una investigación sobre la armonía local entre los instrumentos y las voces de músicos concretos y la opone a la realización de un acorde sinfónico entre, falta mover el texto, entre músicos de carne al acorde global. Entre notas sin Notas. carne que el físico. Entre notas, ¿dónde? Entre músicos de carne al acorde global, entre notas. La gama templada. Modificación de la gama cromática que permite que una nota sostenida se vuelva equivalente a la nota siguiente bemolizada. Por ejemplo, el do sostenido con el re bemol. La marcha hacia la modernidad se dibuja a los ojos de estos investigadores como una pérdida progresiva de proporcionalidad, es decir, del sentido del justo medio, de la buena mezcla, de lo que conviene del equilibrio sin interrupción para restaurar, porque nunca está asegurado para siempre. La ironía para Rieger es que en la historia de la música, esta perturbación de la armonía local en nombre de un acorde global porta justamente uno de los nombres que antiguamente designaban la proporcionalidad local, el temperamento. No obstante, según el tercer movimiento de la lectura, la tercera dimensión, la proporcionalidad adquiere un sentido más inquietante. Se vuelve el concepto fundador de una crítica de la noción moderna de límite sin más allá. En el cálculo infinitesimal, el límite de la relación mover entre dos variables de una función
cuando la variable independiente tiende hacia cero, es una magnitud a la que esa relación se aproxima indefinidamente sin nunca alcanzarla exactamente y sobre todo sin nunca sobrepasarla. Según Illich, esta noción matemática de límite ha erosionado progresivamente la idea de sentido común que un límite, un lindero, una ribera, un horizonte o la línea divisoria de los dominios de género vernáculo tiene, para mí, que estoy situado aquí, de este lado, un allá, un más allá, que puede ser la matriz de las cosas de aquí. Ay, esto hay que comentarlo, Javier. Ay, Sí, pero sí, esto, es yo que digo que aquí hay mucho que hay que extraerse, Javier, ¿no? sí, lo que pasa es que ya estamos a 2 minutos de las 9, Sí, ¿no? bueno, Entonces, yo no entonces, sé si me faltan, ¿qué? 2 páginas, 3 páginas. pues la leemos la próxima vez, Javier. Si quieren, y pues se comenta esto, ¿no? Otra vez. Porque es todavía, mira, cada vez que he leído un párrafo hay tanto que Sí, no, hay comentar. un montón de cosas que decir, ¿no? O sea, pues uno se puede quedar unas buenas semanas metido en esto, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ven los demás? Yo lo veo bien, yo no tengo prisa por acabar nada, ¿no? Creo que Pues, el mal de los tiempos es leer como ¿cómo locos, ves, ¿no? Héctor? Un poquito más arriba, Claro que empezar. sí, lo podemos retomar la próxima semana para volver ya sobre la proporcionalidad y terminamos ya el prefacio. ¿La Es otra próxima vez semana o dentro de 15 Digo, días? perdón, en 15 días. En la 15 próxima días. semana. Es otra vez Mira, esta relación de lo analógico, ¿no? No podemos perder de vista No, no, el no. punto de referencia de la catedral, ¿no? Y de lo que dijo sobre Hugo de San Víctor y el viñedo del texto, ¿no? Y esto de los límites, estos límites que nunca se pueden terminar de definir. Bueno, hay un montón de cosas que No, hay no, hay mucho, muchos, aquí hay mucho, mucho. mucho. Pero a ver, súbele un poquito, Héctor, para arriba para ver dónde comenzamos. Donde Y yo luego di- hace Ahí analogías era con la la música. música, ¿no? Fue la con la música y después las música, donde matemáticas. hace las analogías con la música. cuando dice llama en el curso de sus últimos años, aquí lo Sí, retomamos. esto, yo creo Ahí que está aquí, bien. sí. Esto yo creo Sí. que aquí hay un tesoro para extraer, un tesoro. Sí, pues Ah, qué sí, grato verlos, qué grato tener igualmente. esta oportunidad de reflexionar juntos. Y entonces en 15 días, pues ya estas 3 hojitas, pues nos dan para Sí, la próxima, dan Javier. para las 2 horas, pues, sí, Para las Sí. 2 horas te quedan. sí, Sí. sí. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Muchas Gracias gracias a a todos. A todos. todos, besos, felices Pascuas, que ya pasaron, Gracias, hasta pero luego. las Felices. tenemos todavía encima. Muchas Nos vemos gracias. en 15 días. Muchas Sí, gracias. gracias, Felices cuídense. Nos Pascuas. vemos pronto. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Luego.